Sí, es un poco engorroso. Ustedes conocen, ¿verdad? Habrán dado en fisiología, en alguna asignatura habrán dado la cascada de la coagulación, ¿o no? Sí, profe. Sí, dieron. O sea, no dimos, pero vimos algo en las mecanismos de feedback, por ejemplo, explica algo. Mm, bueno, entonces van a tener, por lo menos, es muy similar eh, la forma en que participan los complementos, ¿verdad? De hecho, que hay varios complementos, son conjuntos de proteínas, y que se activan, eh, la presencia, uno activa la presencia al otro y así sucesivamente. Así como es muy similar por eso le preguntaba el tema de si alguno tiene conocimiento de la cascada de la coagulación, le va a ser muy fácil de comprender este, este tema del complemento. Eh, Nosotros tenemos siempre complemento circulando, ¿verdad? Es una sustancia soluble, una proteína soluble que se encuentra en circulación en sangre. Entonces, que tiene como objetivo final defender al organismo contra organismos que pretende hacer daño a a nuestro propio cuerpo. Entonces, eh, mientras que no exista un motivo, los complementos siguen circulando. Igualito que las células, los linfocitos T o B, este, si no hay ningún agente patógeno y circulan como si fuera como los soldados que hacen guardia y no pasó nada, ¿verdad? Y entregan la guardia sin novedad. Y en el tema solamente que en el tema de las células son celulares y en el tema de los complementos son moléculas, son proteínas. Esa es la única diferencia, pero para que se activen necesitamos ciertos elementos que pudieran activarse. O sea, la presencia de otros elementos es lo que, por ejemplo, puede ser el veneno de una víbora, por ejemplo, puede ser un activador del complemento y su consecuencia puede ser terrible. O sea, por la vía del complemento, por ejemplo, puede ocasionar hemólisis. Eh, por otro lado, por ejemplo, si tenemos deficiencia de complementos, sobre todo C3 y C4, podemos tener inmunodeficiencia, ¿verdad? En la defensa primaria. El complemento no es específico, o sea, su acción no es específica, mejor dicho. Eh, lo que significa que no participa directamente en la defensa adaptativa, ¿sí? En la innata. Es decir, nosotros nacemos y esto no se tiene que desarrollar tanto como la adaptativa. Esa es la gran diferencia. Y otra cuestión muy importante, como todas las partes inmunológicas innata, es que destruye a la gente directamente, ya sea virus o bacterias, no tiene una preferencia. Adelantando algunos detalles, hay personas, por ejemplo, que son muy propensos a desarrollar en la piel forúnculo, por ejemplo. ¿Conocen el famoso forúnculo? Más conocido como SUSUA. ¿Conocen o no? Sí, Sí, profe. profe, sí. Bueno, una de las causas por el cual una persona puede ser muy propenso a desarrollar forúnculo en la piel y que son, una de las particularidades que tiene el forúnculo este es que es muy persistente, ¿verdad? Se cura y después vuelve a salir, y después se cura, después vuelve a salir, y así sucesivamente. Uno puede tener años. Y ni hablemos de la incomodidad que ocasiona, ¿verdad? Porque nos sale luego en lugares muy convencionales que digamos, ¿verdad?
Siempre sale así debajo del brazo, entre las piernas, entre las nalgas, o sea, lugares donde uno, o sea, que nunca va a pasar desapercibido. Y ocasionalmente aparecen así en el muslo, así en la parte, cara anterior del muslo, una cosa así, ¿no? Son las casualidades. Bien, ese tipo de infecciones generalmente se debe, generalmente digo bien porque no siempre, generalmente aparece por causa de déficit de complemento, o sea que generalmente de TC3 o C4 o ambos. Bien, en este contexto, entonces, la respuesta inmune innata, pero además el complemento actúa como parte de la respuesta adaptativa. ¿Qué significa eso? Igual que las otras células, eh, pueden activar eh, otros componentes del sistema inmunológico. Entonces, esa es ¿se acuerdan que yo les había dicho en un principio? Solamente con el objetivo pedagógico es que separamos en innata y adaptativa como tal exclusivo. Sin embargo, tanto la innata como la adaptativa son interdependientes. O sea, si no hay conexión, disminuye la capacidad de defensa. Por ese motivo siempre hay que tomarlo desde ese punto de vista, no como algo, no como algo eh, estricto, Aparte. ¿sí? Bien, ¿cómo se activan estos complementos? Bueno, primero tenemos que considerar que tiene que haber ciertos cambios para que estas proteínas que están en circulación puedan desencadenar una reacción. De forma que uno que estaba pasivo se activa y eso mismo otra vez activa al otro y al otro y así en cadena va realizando unas reacciones bioquímicas. Y eso son de por sí solo ven que la palabra poder es una posibilidad. O sea, no es que sí o sí tiene que destruir. O sea, que existe la posibilidad o podría adquirir la capacidad de destruir a los microorganismos. Eso es así. Y no hay que tomarlo como una cuestión muy estricta. Me van captando la idea, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, los complementos son en realidad proenzimas, ¿verdad? Porque si fueran enzimas directamente, se van a activar ya. Al activarse los complementos, se convierten en enzimas que tienen carácter proteolítico, es decir, que tienen la capacidad de extraer ciertos componentes a otras sustancias que sean de carácter proteico. No, azúcar y eso no hay caso. Bien. Bien. Podemos decir que se pueden, esto también es con fines pedagógicos, ¿sí? Para que podamos comprender en realidad, ¿verdad? En realidad los complementos no conocen esta teoría. O sea, ellos no le hacen caso a esta teoría, sino son observaciones que se han realizado y luego se utiliza con fines de aprendizaje. Y en la práctica se ve así, ¿verdad? Más o menos en ese orden. Pero como siempre digo, no hay que tomarlo con carácter estricto, sino más bien con un carácter más pedagógico. Bien, entonces podemos decir que se activan de tres distintas formas.
y una de ellas se conoce como vía clásica, otra como vía alternativa y otra como vía de las lectinas. Son las tres formas en que se activan. Y luego, como ya sabemos, hay una vía común, igualito. Ven que es muy similar al tema si ustedes recuerdan del sistema de la coagulación, hay una vía intrínseca, una vía extrínseca y luego hay una vía común. ¿Se recuerdan? Hago esto para que ustedes, esta comparación, que solamente con el objeto de que aquellas personas que tuvieron ya claro el tema de la coagulación, pueda comparar y va a notar que hay mucha similitud. Y luego en el tema de los complementos, igual hay una vía común conocida como vía lítica. O sea que las tres vías convergen en una vía común conocida como vía lítica. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. No, profe. Bien. Antes de continuar, quiero que tomen en cuenta un detalle para cada vía. ¿En qué punto comienza? ¿Cómo se regula? ¿Y quién comienza? O sea, ¿cuál es la característica que debe tener para que sea clásica o para que sea alternativa o para que sea de las lectinas? ¿Sí me comprenden? Porque esas nomás son los puntos que son diferentes. Luego ya más o menos igual. Entonces los tres puntos importantes que quiero que tengan en cuenta, o sea, mejor dicho, de las tres vías, los puntos importantes de lo que les estoy diciendo, para que puedan poder captar mejor. Bien. En la vía clásica, entonces, se inicia en la superficie de las células o bacterias que se unen a anticuerpos formados frente a las mismas. ¿Sí? Esa es la condición. Tiene que haber una superficie. Y esa superficie sí o sí tiene que contener inmunoglobulinas o sea, tiene que estar opsonizado por inmunoglobulina. ¿Ya? Y en este caso, entonces, la fracción C1 se une a los anticuerpos cuando se encuentran unidos a antígenos y son del tipo IgG o IgM. Y de las clases de IgG pueden ser IgG1, IgG2 o IgG3. Esos son los tres que pueden unirse al complemento, o a los complementos. En este caso, el C1. Entonces, el factor C1 está compuesto por tres subunidades, que es el C1Q, C1R y C1S. Entonces serían las tres fracciones del C1. Y cada uno de ellos cumple una función diferente. No es que no da lo mismo que sea C1Q o C1R o C1S. Cada uno cumple una función diferente. La subunidad 1Q es la encargada de fijarse al extremo de la fracción constante del anticuerpo. Es decir, su función fundamental es unirse al anticuerpo. ¿Dónde tienen que estar esos anticuerpos? La superficie En la superficie de de las células. las células o Bacterias. bacterias. Esa es la cosa que tienen que... es decir, una de las funciones que tiene la inmunoglobulina es la opsonización. ¿Ya? Así también los complementos van a ver que va a tener la misma función. Aparte de las cuestiones líticas. O sea que de ahí es que podemos decir que no es exclusivamente innata. Si bien lo clasificamos como innata, pero también sabemos que podría participar de forma indirecta en la parte adaptativa. Fíjense que esta vía clásica
no comienza a primeras horas del ataque del agente agresor, ¿cierto? ¿Por qué yo sé eso? ¿Cómo, profe, perdón? Ven que Porque, no... ¿Quién me habla ahí? no, te iba a decir, no, profe, que esa es la característica de la inmunidad natural, ¿no? Sí, pero la característica de la natural es que es rápida, no se necesita más otra cosa que identificar a la gente y atacar y tratar de eliminar de forma directa, ¿sí? Pero ¿qué está pasando con esto? Si ustedes se dan cuenta, en la vida clásica, esa característica no se aplica. ¿Cómo yo sé eso? Y por la sencilla razón de que necesita de inmunoglobulina. ¿Y la inmunoglobulina es de qué carácter? Específico, profe. ¿Cómo? Específico. Específico, y después otra cosa, es de índole adaptativo, es decir, necesita de un tiempo. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Por lo tanto, esta vía clásica no es inmediata, porque tiene que formarse primero las inmunoglobulinas y después va a participar. Es decir, que va a actuar, pero un poco retrasado con referencia a los otros componentes innatos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, el C1Q activa a otras moléculas del complemento, ¿verdad? C1R, y dos moléculas C1R marcan a dos moléculas de C1S, activándolas y convirtiéndolas en una enzima del tipo serin proteasa, cuyo sustrato son los C2 y C4. O sea, esa sería la secuencia en la que, si ustedes se dan cuenta de lo que nosotros habíamos dicho al principio, que C1Q, C1R y C1S tienen funciones diferentes. Y acá el C1Q se une a la fracción constante del anticuerpo, y C1Q activa otras moléculas, y, y C1R marca a dos moléculas de C1S, activándolas y convirtiéndolas en enzimas serin proteasa que eh, va a actuar sobre el C2 y el C4, que estaban inactivos, que al actuar el C1, 12-1S, ya va a activar también al C2 y al C4. Eso sería Todos comprenden lo que digo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, y aquí hay un gráfico. Lo que intenta es tratar de graficar, como dice su nombre, lo que es. Esta sería la membrana celular, y esa membrana celular está unido o sea, tiene un antígeno, ¿verdad? Y ese antígeno está unido a un anticuerpo, que sería este. Ese anticuerpo es la fracción. Fíjense que esta es la fracción variable y esta es la fracción constante. La fracción constante se une al complemento C1Q. ¿Ven? Un C1Q puede unirse a dos fracción constante de la inmunoglobulina, y luego esto se va, el C1R va a activar a dos C1S, y así sucesivamente, y esto luego va a activar el C2 y el C4 se va a convertir en C5, y C5 al C6, C7, C8, C9, y bueno, estoy adelantando menos más, pero sería más o menos la secuencia. Bien,
C1 solamente se activa cuando las regiones constantes de la inmunoglobulina a la que se ha unido se encuentra a una distancia apropiada sobre una superficie estable. Ese es el secreto. Y esa superficie estable puede ser una membrana celular o bacteriana. Eso es lo que hay que fijar bien. Es decir, que primeramente las inmunoglobulinas tienen que encontrar al antígeno en la superficie de las células presentadoras de, por ejemplo, de antígeno, o bien una célula infectada por virus, lo que sea. Entonces, la inmunoglobulina se va a fijar por su región variable al antígeno y por su región constante a unir al complemento C1, que en este caso sería C1Q. ¿Ya? Esto explica por qué el complemento no se activa por complejos antígenos anticuerpos solubles en la sangre. Bien, si bien no se activa, esto también es una cuestión muy interesante que hay que tener presente. Si bien no activa como para destruir algo, van entendiendo este tema de antígeno anticuerpo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Suponiendo de que tanto el antígeno como el anticuerpo son solubles y están unidos. Estamos ahí. O sea que están en circulación un complejo antígeno-anticuerpo. Están en circulación. ¿Ya? Esa condición no le activa a la vía clásica. ¿Por qué? Porque no hay una superficie estable. Bien. Pero ¿qué es lo que va sucediendo, verdad? Que eso no le impide al C1, por decirlo de alguna manera, de unirse al complejo en algún momento. Por eso que de repente algunas situaciones activan el sistema y produce lo que se llama enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque están en circulación esos complejos que en condiciones normales no activan el complemento y no pasa nada. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno tiene un pequeño resfrío, o tuvo COVID, o tuvo alguna infección? Podría cambiar esa situación y entonces empieza a encontrar también condiciones adecuadas para ser activado y ahí empieza el estrago. Pues. Y generalmente donde se manifiesta este tipo de enfermedades son en los lugares de ultrafiltración. O sea, es decir, que los vasos pequeños que son tan pequeños que no hay forma de que atraviese un complejo grande y se traba ahí. Por ejemplo, los riñones, por ejemplo, las articulaciones. Después eso va a subir seguramente a otro esquema, a medida que se va grabando, va a subir el esquema, el sistema hematoencefálico y así se va complicando, ¿verdad? Y todos estos órganos entonces terminan siendo dañados por el complemento, sin tener nada que ver con la reacción inmune que ha dado lugar a los complejos. Esa es la forma en que de repente se manifiestan algunas patologías. Por eso que de repente es importante determinar la causa con anticipación, porque de lo contrario esto se puede complicar solo. Ustedes, por ejemplo, seguramente habrán escuchado de alguna manera diferentes reacciones que presentan las personas contra el COVID, por ejemplo. Esto el COVID es lo máximo que ocurrió en nuestros últimos tiempos en el sentido de que
nos despertó la curiosidad por un lado y nos despertó el miedo, despertó todo, ¿verdad? En el fondo. Pero fíjense nomás un detalle muy interesante que pasaba en el COVID. Al principio era, bueno, ciertos grupos etarios, por ejemplo, los mayores de 80 años, eran víctimas del COVID. Después los obesos, los diabéticos, las enfermedades de base, y después ya cualquiera no vaya. Así era, ¿verdad? Sí, profe. Después parece que se olvidó el COVID de que estaban los ancianos, los que tienen enfermedad de base y todo eso, ¿verdad? Después ya cualquiera no vaya. Bien, esto podría ser una de las causas, ¿verdad? Resulta, como decíamos, ¿verdad? Algunas personas ya tenían su antígeno anticuerpo en el complejo y luego se presenta una situación muy particular como el COVID y que eso pudiera empezar a activar el antígeno anticuerpo y el complemento y que termina dañando ciertos órganos. Generalmente las personas que fallecieron del COVID eran fallas multiorgánicas, no es solamente de uno solo, ¿verdad? Pero siempre empezaban con los riñones, eh, requerían de diálisis. Bueno, empezaba siempre con el tema de los pulmones, eso es categórico, ¿verdad? Pero después continuaba con riñones, después ya no tenía, después ya tenía un problema cardíaco, o sea, un montón es multiorgánico, falla multiorgánica y fallece, en general. Y algunos que no fallecieron quedaron con las secuelas. Bien, después tanto el C4 como el C2 se fraccionan y sus fragmentos terminan formando el complejo C4B2B. Este complejo actúa con el factor C3, que se transforma por proteólisis en fragmentos de C3A y C3B. Y esto tiene capacidad de unirse otra vez a las membranas celulares. ¿Ven cómo es que la cascada comienza? Bueno, acá no le podemos llamar cascada por una cuestión de que, por ejemplo, no hay un orden. Pero en el tema de la coagulación se le llama cascada justamente porque forma como una especie de escalera, o sea que comienza la activación en el factor 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, va la vía común, el 5, y ahí ya, ya va. Eso sería una manera. O sea, por eso se le llama cascada, en el sentido de que forma como una escalera, que uno va bajando. Pero en este caso no respeta ese mismo orden, pero de cualquier manera hay ciertas similitudes. A eso es lo que quiero. Bien, en el tema del germen se ve progresivamente rodeado por miles de fragmentos de C3b, para la cual tiene receptores, los macrófagos, por ejemplo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, al hablar de forma indirecta, estamos hablando que el C3b tiene capacidad para opsonizar a las bacterias o virus o lo que sea. Y al ser opsonizado, los macrófagos pueden eliminar. Estos macrófagos terminan fagocitando y destruyendo lo que constituye el mecanismo de muerte más importante del complemento. Posteriormente, en un ambiente en el que se generan grandes cantidades de C3b, estos fragmentos se acoplan con el que ya existe en la membrana y forman el C4b2A para dar el complejo C4b2A3b o convertasa C5 de la vía clásica. O sea que hasta ahí es la vía que podríamos llamarlo clásica. Después ya es la vía común. A partir del C5 ya es vía común. Ustedes van a darse cuenta ahora que cuando hablemos de la vía alternativa,
ocurre ese fenómeno también, pero empieza con otro complemento, no con el segundo. Bueno, esto sería aquí comienza el gráfico, membrana celular, antígeno aquí, esto es el antígeno, ¿ven? Antígeno, antígeno, antígeno. Esto sería la inmunoglobulina, que en este caso aparentemente es G, ¿verdad? La inmunoglobulina es G. Luego, las fracciones de los C1R activan al C1S y así sucesivamente C4, ¿verdad? Que se fragmenta a través del C4B, C4A, después esto al C2, C4, 4B2, formando el C4B2, el CB2, aquí va activado otra vez al C3, el C3 se va a fraccionar otra vez en C3A y C3B, y luego aquí ya es común. O sea que al partirse esto y unirse este con esto, C4B, 2A, 3B, va a formar la vía lítica o común C5. Vamos a ver más adelante a partir de ahí, porque hasta acá nomás es lo que nos interesa desde el punto de vista de la vía clásica. En cambio, la vía alternativa se inicia directamente por componentes de la membrana bacteriana y no necesita presencia de anticuerpos. Es decir, hablando mal y pronto, ¿cuál de las dos vías va a participar más rápidamente? ¿Qué alternativa, pues? La alternativa, ¿por qué? No necesita de anticuerpos, dice. Directo C3 convertirse, pero ¿verdad? ¿Cómo? O sea, ya no comienza más. O sea, directo C3 convertirse Claro, ya no necesita el C1Q, por ejemplo. con El el C1Q sí necesita de las inmunoglobulinas. En este caso, no participa la inmunoglobulina, por lo tanto, el C1Q no participa. En este está el fósforo también, ¿verdad? ¿Cómo? El fósforo también se encuentra en este proceso de ¿verdad? El fósforo Sí. o la fosforilación, sí. Bueno, ese es un mecanismo de activación y desactivación general, ya sea enzimática, la más común de todas las activaciones es la fosforilación y desfosforilación. Eso es cierto. Bien, entonces esta vía es un mecanismo importantísimo. ¿Por qué? Porque ya se activa directamente. ¿Ya? Eh, no necesita ninguna espera, es automático, por decirlo así. Vamos a poner en piloto automático y ya activo. Bien. Y el primer factor de esta vía es el C3, es decir, que comienza con el C3. Esa es la otra diferencia. El C3 tiene la particularidad que se está activando permanentemente, pero a una tasa muy moderada, es decir, fase de reposo. Y la activación y la ampliación ocurre solamente en presencia de ciertos agentes principales, que serían los factores B, D, que son los factores más importantes. Que están siempre en estos factores que le estoy comentando, están en las bacterias. Entonces, fíjense acá un detalle en esta zona. El C3, por hidrólisis, va formando, va activándose constantemente. ¿Ven? Luego aquí hay una convertasa otra vez y así sucesivamente. Hay un factor B que en cuestiones normales, hay un factor D, situaciones normales que lo vuelve otra vez y así sucesivamente. ¿En qué caso esto va a ampliarse o va
a convertirse en una vía clásica activa, vía alternativa activa. Si bien esta es una vía activa, pero que lo consideramos en reposo, es cuando el C3b, C3b, ¿se acuerdan del 3b que se podría unir a los antígenos o a la membrana celular? Bueno, en este caso da lo mismo. Esa C3b, un factor B, se convierte en C3b unido al factor D, B, otro factor D, que va a formar ese C3b y la fracción BA, B. Ahí va a participar el C3b y comienza este mismo factor. Este factor entra en la vía lítica, es decir, este es el que va a activar al C5 y va a entrar en el sistema lítico. Entonces sería de esta manera. Bien. Entonces, en la fase de reposo, como ya dijimos, se rompe el C3 y vuelve a unirse y así se activa y se inactiva, se activa y se inactiva. En la zona de ampliación, es decir, que cuando hay un agente agresor, participa la vía de la ampliación, que sería la segunda etapa. Acuérdense que dividimos en etapas para que se entiendan solamente, no es para... Ellos no saben en qué etapa están. En la vía de la ampliación cambia el destino del C3b, pues en vez de entrar otra vez en la vía del catabolismo para formar enlace covalente con la superficie, entra en la superficie del germen, o participa en la superficie del germen, en la membrana, que amplifica la vía alternativa. Este hecho y la intervención del factor B y D, que ciertos complejos actúan de convertasa del C3b y hacen que el germen termine siendo opsonizado por moléculas de C3b. Es decir, marcado. Opsonizar significa marcar. Para ser reconocido y fagocitado por células células macrófagos. Igual que la clásica. ¿Recuerdan que la clásica también era el C3b? Se unía a la membrana y marcaba la célula y esos reconocían los macrófagos y podían fagocitar. En este caso, lo mismo. Y en paralelo, la liberación de C3b se produce en fragmentos de C3a de gran importancia funcional. De tal manera de que ocurra esto que estamos diciendo acá. C3b y pueda formar este complejo que va a activar al último antes de entrar en la vía en la vía común, política. La otra vía, aparte de las dos que hablamos, esto se inicia cuando la proteína fijadora de manosa, MBP, proteína fijadora de manosa, se llama MBP, reconoce restos de manosa en los polisacáridos de membrana de una gran variedad de gérmenes, bacterias, hongos, protozoarios y virus. Por lo tanto, esta vía puede activarse en ausencia de anticuerpos y, por tanto, se puede poner en marcha incluso en individuos que no han sido previamente inmunizados. Es decir, la diferencia en este caso, lo que hay que entender o tratar de fijar para poder comprender mejor cuando ustedes empiecen a abrir sus libros, es que las tres vías comienzan de forma diferente. La clásica, en presencia de inmunoglobulinas y superficie firme, y comienza con C1Q, que es la que se fija en la fracción constante de las inmunoglobulinas. En el caso de la alternativa, comienza con C3, ¿no? Ya con C1, y hay factores que
potencian, por decirlo así, al C3b para formar C3A y formar el complejo que va a activar las vías líticas. Y en el caso de las lectinas, la proteína fijadora de manosa es la que activa al complemento. Esa es la gran diferencia. Es decir, algunas bacterias que tienen en su superficie proteína fijadora de manosa va a adquirir una actividad enzimática y cuando uno de sus extremos reconoce a la manosa, que va a formar parte de las proteínas, o sea, sería una glicoproteína, sobre la superficie de los gérmenes activando así, escindiendo al factor 2, al factor 4 y de forma similar como lo hace el complemento del tipo 1. Además, esta proteína fijadora de manosa se puede comportar como un factor opsonizante para los gérmenes, facilitando así su fagocitosis y destrucción por parte de células del sistema fagocítico mononuclear. Y así sucesivamente se completa el esquema. Aquí están el resumen sería en este cuadrito, la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Y todos van a terminar en la vía común, que sería la decisión del C5. Y luego este C5 se escinde, activa el C7, C6, C9, C8, C9, y va formando el complejo, un complejo lítico, que sería el C5, C6, C7, C8 y C9. Sería la... Bien, entonces, ahora vamos a hablar de la vía común. Ya que hablamos de las tres vías de activación, ahora vamos a hablar de la vía común. En esta vía entonces confluyen las rutas clásicas, las lectinas alternativas, y se caracterizan por formar el complejo con capacidad citolítica. O sea, las tres vías convergen acá porque es una vía común y al final tiene una capacidad citolítica propia de la cascada del complemento. Se inicia entonces la decisión del C5 en dos componentes, C5b y C5a, por acción de los productos finales de la vía clásica y de las lectinas, y como consecuencia de miles de fragmentos de C5b, se unen a la membrana y cada uno de ellos capta desde la fase fluida circulante los fragmentos C6, C7, que ya adquieren actividad quimiotáctica y de fijación de membrana, a la membrana. Entonces, si el complejo C5b, 6 y 7, o sea, C6 y C7 se unen a la fracción C8, el complejo C5b, 6, 7 y 8 adquiere capacidad citolítica gracias a que C8 modifica su configuración espacial para ofrecer zonas hidrofóbicas que facilitan su inserción en la membrana. Este complejo adquiere capacidad para interactuar con el factor 9 o C9, formando el complejo C5b, C6, C7, C8 y C9. Entonces, este complejo recibe el nombre de complejo de ataque a la membrana, MAC. Un gráfico creo que por acá es lo que va a ocasionar esta. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a formar a partir de la decisión de C5 en C5A y C5B, se van a empezar a unir, ¿verdad?, acá en la membrana y forma como un polímero, ¿ven? Crean como un pocito acá. Y ese pocito es como hacerle perder el sentido osmótico de la célula o bacteria, y esto va a morir. No va a poder controlar su sistema interno y va a morir. Eso es lo que va a pasar.
Y esto es el complejo que se llama complejo de ataque de membrana MAC. Esta es la descripción de lo que ya dije. La polimerización del C9 crea múltiples poros que ponen en contacto directo al medio intra y extracelular. Estos poros permiten el intercambio masivo de sales, iones y agua, provocando que las bombas biológicas sean incapaces de mantener los gradientes de concentración transmembranal y por tanto también la diferencia de potencial. Esto significa el derrumbe osmótico de la bacteria o célula en cuestión. O sea, esa es la manera en que el mecanismo sería, en que los complementos en general va a actuar sobre la membrana de la gente. Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No, No, profe. profe. Receptores para factores del complemento. Muchas de las funciones del complemento se llevan a cabo tras la unión de fragmentos de algunos factores o receptores a receptores presentes en la superficie de algunas células. De hecho, que tiene que hacer, para que esto ocurra, tiene que haber un receptor. Acuérdense que una de las formas en que actúan en el sistema inmune es a través de la fijación. Y la fijación, ya sea del mecanismo que estemos hablando, eso es independiente. Si hablamos de células, el TSR, si hablamos de BCR, si hablamos de célula presentadora de antígenos, hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad, por ejemplo. O sea, todos tienen que tener contacto. Si no hay contacto, no hay forma. Y ese contacto tiene que ser firme, no es un contacto cualquiera. Bien. Entonces acá tenemos principales receptores del complemento y sus funciones. Por ejemplo, acá tenemos el CR1, receptor 1 del complemento, sería conocido también como CD35, que tiene como ligando C3b y C4b, y están presentes en eritrocitos, linfocitos T y B, y neutrófilos. ¿Y qué es lo que es? ¿Para qué ocurre esto? Por ejemplo, los eritrocitos para aclaramiento de inmunocomplejos. En el caso de los neutrófilos, fagocitosis, y en el caso de los linfocitos, quimiotaxis. Serían para cada uno de ellos. Supongo que ya saben que es aclaramiento, ¿verdad? Por eso no me preguntan. Profe. Bueno. El complejo receptor 2, más conocido también como CD21, están presentes en linfocitos B y células dendríticas, y su función es citólisis, atrapamiento de complejos en centros germinales. Y así sucesivamente tenemos para cada uno, C3, CR3, neutrófilo INK, fagocitosis y diapédesis, CR4, complejo receptor 4, tenemos neutrófilos, plaquetas y células dendríticas, C3AR, receptor para C3, están presentes en mastocitos, basófilos, en células endoteliales y células del músculo liso. Y aquí va a participar en la degranulación, sobre todo de los mastocitos y basófilos, que es la forma en que actúan. Aumento de la permeabilidad vascular, que sería la que va a ser consecuencia de la degranulación, y contracción de músculo liso. Bien. Funciones, las funciones más importantes, no vamos a citar todas porque si no, no vamos a terminar nunca. Algunas funciones.
Posee la función esencial de reconocer y eliminar microorganismos para la cual actúan como parte de la respuesta inmune innata y o potenciando la acción de los anticuerpos en la respuesta adaptativa humoral. Primera acción, citolítica. La lisis directa de un gran número de bacterias, conocido como citotoxicidad dependiente del complemento, se desarrolla por los cambios electrolíticos y osmóticos que producen los miles de poros formados por el complejo de ataque de la membrana. Es una forma en que actúa la acción facilitadora de la fagocitosis, que algunos factores tras su activación se asientan de forma estable sobre la superficie de gérmenes y células, quedando así opsonizados, un término que etimológicamente significa marcado para ser comido. Eso significa. Por eso yo siempre le decía que cuando hablábamos de opsonización es como ponerle condimentos, el condimento que a vos te gusta. A uno le gusta el picante, le pone picante. A uno le gusta la mostaza, le pone mostaza. Pero al final es un condimento para que sea más rico, más. Bien, porque al final lo que va a hacer es para comer. Para hacer... Los factores del complemento que llevan a cabo este marcaje se llaman opsoninas y entre ellas se encuentran el C1Q, C3B, que es el más importante entre todos, y el C5B, 6, 7 hasta el 9. C5 y hasta el 9. O producto de degradación del complemento que quedan igualmente unidos a la superficie celular como el C3B inhibidor, C3D y C3DG. Serían los opsonizantes para facilitar la fagocitosis. Entonces, para reconocimiento de la fagocitosis y destrucción intracelular de gérmenes portadoras de opsoninas, en su superficie lo llevan a cabo en distintas células que poseen receptores de dichas opsoninas. Entre los receptores tenemos involucrado el reconocimiento de opsonina del complemento, receptor del complemento 1, receptor del complemento 3, y eso que ya habíamos visto en el cuadrito. Acción anafilotóxica. En algunos de los pasos de la vía del complemento se liberan pequeños fragmentos como C3A, C4A, C5A, que poseen funciones inductoras de inflamación por su acción estimulante de células cebadas. De esta manera, cuando se liberan, provoca una vasodilatación y por consiguiente un aumento de la permeabilidad del vaso, lo que facilita la llegada de más fagocitos, quiero decir, y factores del complemento desde la sangre. Entonces sería la acción anafilotóxica, sería la creación de inflamación, o sea, como un mecanismo de defensa que tiene el sistema inmunológico. Fíjense un detalle muy importante que aquí hay que tener presente, que la inflamación sería que se presenta siempre como una patología, así como la fiebre, así como dolores y todo eso, que en realidad son alarmas que el sistema inmunológico establece y nosotros lo interpretamos como síntomas. Si una persona se automedica y toma antiinflamatorio, se vuelve inmunodeprimido. Estamos hablando de automedicación, estamos hablando de medicaciones controladas y serias. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que las personas porque hay personas, por ejemplo, que eternamente toman antiinflamatorios porque cree que, de cualquier manera, sea como sea, las personas que toman de forma prolongada, inclusive controlada, igual se vuelven inmunodeprimidos. Eso es categoría. Porque está inhibiendo una
uno de los mecanismos de defensa que tiene el organismo, que es la inflamación. La inflamación y calumnia, la inflamación y calumnia. Acción quimiotáctica del complemento. Ciertos factores, como el C5A, liberados en las reacciones del complemento, poseen la capacidad de atraer células al foco inflamatorio. Por ejemplo, el aclaramiento de inmunocomplejos. El aclaramiento más importante es producido por los eritrocitos, y porque tiene un receptor R1 que, y a través del factor C3b unido a inmunocomplejos circulantes, hacen que estos sean eliminados, desapareciendo su peligrosidad para el organismo. Este proceso ocurre en el hígado o vaso. Fíjense un detalle muy importante. La pregunta que suscitaría en este caso: ¿por qué los glóbulos rojos son los elegidos, por decirlo así, en el proceso de aclaramiento de inmunocomplejo? ¿Por qué sería eso según ustedes? Voy a ver un poco a quién le va a preguntar. Alberto Jara. ¿Sabe ahí Alberto Jara? ¿Cuál era tu pregunta, profe? La pregunta es, ves acá en la proyección dice aclaramiento de inmunocomplejo. Y acá hablamos del más importante que produce el aclaramiento, son los eritrocitos. La pregunta entonces, ¿por qué te parece que son los eritrocitos? ¿Por qué, profe? Pero Ana, que darle la oportunidad a Jara. Me se cómo te apura. Pues tiene que ser algo lógico, no le voy a preguntar algo muy complicado para... Bien, muy sencillo. Si estos, para comenzar, lo que más tiempo circulan en el sistema son los glóbulos rojos. ¿Estamos de acuerdo? Entre 90 a 120 días están circulando. Por lo tanto, pueden tener mayor capacidad de captación de complejos o inmunocomplejos, antígenos anticuerpos. Al pasar por el sistema retículo endotelial, básicamente estos pueden ser captados por el sistema retículo endotelial, como dice su nombre, ¿verdad? O sea, que serían en el vaso y en menor proporción en el hígado. Entonces, son captados y le liberan otra vez. En algunos casos se liberan otra vez los glóbulos rojos y en otros casos ya no se liberan. O sea, los glóbulos rojos viejos, por ejemplo, los que están ahí entre 90 80 días en circulación, estos ya no son, pero los nuevos, que tienen capacidad de achicarse en 20 veces más o menos su tamaño original, sí pueden volver a, y estos pueden volver a captar otra vez. Ahora, si ustedes se dan cuenta, una patología crónica, básicamente entonces puede ocasionar una anemia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Si ustedes se dan cuenta ahí, porque a través del aclaramiento, los glóbulos rojos no van a vivir como en las situaciones normales o habituales, sino que van a ser destruidos un poco antes. ¿Eso qué significa? Significa que en un sistema crónico, el paciente sí o sí va a entrar sin que eso implique falta de hierro ni nada por el estilo, sino se va a llamarlo anemia de enfermedades crónicas. ¿Se entiende, verdad? ¿Cuál sería un ejemplo de ese, profe? ¿Cómo? ¿Cuál sería un ejemplo de esa enfermedad crónica?
Y puede ser una artrosis, por ejemplo, puede ser mismo un tumor. O sea, todo aquello aquellas patologías que se desarrollan de forma crónica. O sea, se establecieron y lo único que se puede hacer es paliar. ¿Verdad? Las artritis, por ejemplo. Las Paliativo artritis, nomás, entonces, profe. ¿cómo? Paliativo nomás, entonces cuando hay este tipo de anemia. Claro, y las anemias de las enfermedades crónicas generalmente son normocíticas, normocrónicas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el organismo mismo ya se adaptó a eso, porque son crónicas, por una cuestión de que... Bien, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? No, profe. No. Otra función muy importante también es la estimulación de la respuesta inmune humoral. Los linfocitos B poseen un receptor del complejo del receptor 2, el CR2, para varios subproductos del complemento, entre ellos el C3D. Cuando una bacteria opsonizada con C3D es reconocida por los anticuerpos de superficie de los linfocitos B, esta célula recibe las dos señales que necesita para activarse. Es decir, una señal por su anticuerpo de membrana y otra por el receptor para C3D. O sea que, ¿se acuerdan que para activar las células, tanto las células B o T, ¿sí? Los linfocitos T o B, necesitaban como mínimo dos señales? ¿Se acuerdan? Y una de las señales va a recibir a través de su anticuerpo de membrana, pero la otra señal puede recibir a través del receptor C3D. Sería el CR2. Ven que acá va teniendo sentido este cuadrito que estamos acá. ¿Ven? CR2, ¿ven? C3D. ¿Ven? ¿Quiénes son? ¿En dónde están? Linfocitos B, que producen ¿qué cosa? Anticuerpos. Ahí es donde tiene sentido esta estimulación a la respuesta inmune. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es el mecanismo repito que acá es una situación que tengo que salvar. Bueno, ven que acá los eritrocitos son los que están con su receptor CR1, que van a unir a la inmunoglobulina. Estos van a pasar por el sistema retículo endotelial, ¿ves? Y los que pueden soportar, va a recuperarse. Los que no pueden soportar, mueren ahí y se regenera de nuevo. Y otros van a ser fagocitados por macrófagos y ahí murió. Terminó ahí el asunto. Ahora, una cuestión muy importante también es la regulación. No deja de ser menos importante. ¿Por qué no deja de ser menos importante? Y porque cualquier sistema que no se pueda regular es malo. Es decir, si tenemos un sistema eficiente que no pueda ser regulado, eso va a ser un problema a la larga. Por más que empiece a eliminar agentes agresores y luego no se puede regular, eso es un problema. ¿Por qué? Y porque no sabemos en qué momento lo que va a terminar su acción. Nosotros necesitamos
saber en qué momento va a dejar de actuar el sistema que se activó. Bien. El mecanismo más simple de regulación es la baja concentración y la habilidad de muchos de los factores, pero también existen otros elementos que es importante. Bien. Evidentemente, cuando van desapareciendo los, en este caso, complementos, y disminuye la cantidad, que sería la concentración, esto facilitaría la regulación, ¿verdad? Porque al haber menos cantidades va a tener menos efectos y por lo tanto se autorregula por destrucción, que generalmente es por la habilidad, ¿verdad? O sea que es una proteína inestable, se convierte en una proteína inestable y como una especie de autodestrucción. No sé si ustedes habrán escuchado en algún momento el tema de las especulaciones que se hacían con respecto a las vacunas o la situación de que si el virus del COVID iban a producir inmunogenicidad. No sé si se acuerdan ustedes, en el 2020 se discutió muchísimo. ¿Qué es lo que se discutía? Y lo que se discutía era si las en ese caso la inmunoglobulina producida por las vacunas o por el mismo virus sin la vacuna, iban a ser estables, iban a ser activas. Y esa era la discusión. Bien. De eso estamos hablando acá. Solamente que en este caso hablamos de complementos. Cuando todo el sistema de complementos empieza a desequilibrarse en cuanto a su estabilidad, entonces estaríamos hablando de una destrucción y una disminución en cuanto a la efectividad. Ya prácticamente no causa ese efecto y ya está. Y el otro punto es la acción de factores que actúan inhibiendo el complemento 1, 4 y 3. O también el complejo completo como el MAC. Dado el gran potencial destructivo del sistema del complemento, este debe estar estrechamente regulado. De lo contrario, podría dañar a las células autólogas del individuo donde se asienta. O sea que en vez de ser un beneficio, empieza a ser daño. Entonces, el otro mecanismo sería la inhibición de estos complementos. Bueno. Por ejemplo, en la inhibición del C1 interviene el inhibidor de la C1 estearasa, que es el C1 inhibidor. Qué difícil ese nombre, ¿verdad? Seguro que cuando pongan el examen a ver eso, oídos se van a equivocar. Que bloquea la formación del C3b convertasa en la vía clásica. En los casos de deficiencia de uno C1 inhibidor, se forman el C2 quinina, que es un potente vasodilatador y aumenta la permeabilidad vascular. Y esto produce la extravasación de los líquidos causantes de edemas angioneuróticos y que son generalmente hereditarios. O sea que el déficit de este complemento inhibidor es causante de esta patología. Eso es lo que estamos hablando. Por otro lado, la inhibición del C4 y C3 produce por varios de los que se destacan el factor acelerador de la degradación, el cofactor proteínico de membrana, y estos se encuentran ampliamente distribuidos en células inmunes y no inmunes. Entre los inhibidores del MAC se encuentran el CD59 y el factor de restricción homólogo. El factor acelerador es el que se caracteriza conjuntamente
de inhibidor a la lisis de la célula del propio organismo donde se asienta. O sea que cumple una función elemental. Sin estos inhibidores, el sistema de complemento sería un desastre para nosotros. Por ejemplo, en la enfermedad de la hemoglobinuria paroxística nocturna, hay un defecto congénito de estos factores, produciéndose una anemia debido a la lisis de los hematíes frecuentemente durante la noche. Y esto determina, por tanto, un mecanismo rudimentario de discriminación entre lo propio y lo extraño. O sea que la anemia producida por la hemoglobinuria paroxística nocturna, que se llama así, porque a la noche es que se produce en mayor cantidad la hemólisis. Algunas veces está favorecido por algunas actividades físicas, pero lo más común es esto. Y la otra particularidad que tiene es que hay una hemoglobinuria sin hematuria. Esa es otra particularidad que presenta esta patología. Por supuesto que los agentes agresores no presentan en su membranas moléculas reguladoras de autólisis, por lo que son susceptibles de ser destruidos cuando se activa el complemento. O sea que si algunas bacterias, virus o lo que sea en su estructura presenta algún inhibidor, automáticamente anula a los complementos, por una cuestión lógica. Solo en algunos gérmenes la simple presencia de una cápsula puede ser un mecanismo de resistencia al complemento. Eso sí, porque eso se llama mimetización ante el complemento, ¿verdad? Es un caso muy especial en lo que ocurre con algunos animales de presa que causan la muerte de su víctima inyectándole productos que activan el sistema de complemento. Por ejemplo, el veneno de la cobra, que es un análogo del factor del complemento C3b, provoca una activación masiva del complemento causando la muerte en pocos minutos. Por hemólisis, por supuesto. ¿Cómo se regula el sistema inmune? En general, ¿verdad? En general todo tiene que estar regulado. Esto es así. En general. No puede haber un sistema que no esté regulado. Un sistema que no esté regulado, estaríamos hablando de una patología. Cuando se desregula el sistema, eso se convierte en patología. Así de sencillo. Entonces, es muy importante ver cómo se regulan y cuáles son los factores que pudieran ocasionar su desregulación. Bien. Todo el sistema inmune requiere un estricto control y autorregulación, al objeto de su funcionamiento sea lo más eficiente y ajustado a las necesidades defensivas de cada momento, para cada situación. Por ejemplo, el primero es la necesidad de memorizar su respeto de los componentes propios del organismo donde se asienta. Es decir, reconocer lo propio de lo extraño. Eso sería la primera regulación. Si no puede reconocer lo propio, no puede diferenciar lo propio de lo extraño, ahí estaríamos fritos. ¿Cierto? Porque ahí sí, el ataque sería de forma indiscriminada. De no darse esta circunstancia de la no agresión de lo propio, conocida como tolerancia inmunológica, el sistema inmune, en lugar de ser nuestro defensor, se convertiría en nuestro enemigo a terminar con la vida de un individuo en cuestiones de horas. Eso así. En segundo lugar, el poder establecer un autocontrol del inicio, desarrollo y punto final
de la propia respuesta inmune. De no existir este tipo de intervención, el sistema inmuno descontrolado no solo nos defendería, sino que sería una serie de fuentes de diferentes conflictos. Entonces, ahí llegamos al concepto general de lo que es la tolerancia inmunológica. Se supone, ¿verdad?, que se conoce lo que es la palabra tolerancia, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. A ver, Ana Chamarro, Chamorro, Ana Chamorro, a ver, ¿qué significa para vos tolerancia? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué significa para vos tolerancia? Y una actitud como cuando respetas las opiniones de los demás, aunque no coincidan con las tuyas, ser tolerante. Y entonces una tolerancia inmunológica, ¿cómo interpretarías conociendo ese concepto? Resistencia, profe. Y la capacidad de un organismo para resistir, aceptar determinadas sustancias, alimentos, medicamentos. O sea que en una palabra, así resumiendo lo que me decís, Ana, sería, por ejemplo, no reaccionar ante una opinión ajena, por ejemplo, eso sería en forma violenta, evidentemente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que eso sería una tolerancia, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo Olimpia campeón, y bueno, los cerristas entonces que son muy intolerantes, van a empezar a cuestionar de que, no sé, tortillero, qué sé yo, no sé qué es lo que van a hacer. Eso se volvería una intolerancia, ¿verdad? Ahí Sí, sí, profe. Eso sí. sería una intolerancia. Profe, también podríamos decir que la tolerancia sería tipo la capacidad de una célula de receptar algún tipo de moléculas extrañas, algo así. Claro, claro, o sea, sea extraña o propia, da lo mismo. La cuestión está en que no reacciona contra eso. ¿Se entiende la idea, verdad? No precisamente extraña, puede ser también Sería, propia. profe, tipo que no se hace notar. Sí, pasa desapercibido, una cosa así. O sea, no es que no se dé cuenta que está, o sea, vamos a ver, la tolerancia tiene que ver, mucho que ver, que vos te das cuenta que la otra parte está diciendo para vos, según vos, estupideces. ¿Ya? Vos te das cuenta, no es que no te das cuenta, ¿sí? Sino tu actitud nomás es dejar pasar. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, el sistema inmunológico cuando tolera algo, no es que dice, yo no me doy cuenta de lo que está esto. No, se da cuenta. Lo que pasa es que su actitud es, bueno, sí, ¿no? Hasta cierto punto le voy a tolerar, no hay ningún problema. Vamos a convivir, vamos a llevar la vida en paz. ¿Eh? La fiesta vamos a llevarlo en paz, más o menos. Entonces sería una tolerancia. Ahora, esa tolerancia tiene un umbral, ¿me entiende, verdad? Por ejemplo, a lo mejor ustedes me aceptan que yo diga Olimpia campeón, pero si yo me meto con su familia, le digo que la familia de ustedes es un desastre, una cosa así, ese ya se vuelve intolerante. ¿Entiende la idea, verdad? Sí, profe. Es Sí, decir, que la tolerancia tiene un umbral, o sea, que tiene hasta cierto punto uno puede tolerar. Bien, el organismo también se comporta de esa misma manera. Es decir, que si exagera el evento, el organismo va a reaccionar contra eso. Eso es lo que quería que se quede bien claro para que no haya confusiones. Bien,
Eh, por ejemplo, las vacunas, algunos toleran bastante bien y otros le dan desastre, le hacen. Es cierto, ahora por ejemplo la vacuna contra la influenza, que yo siempre tuve una intolerancia enorme, siempre me da fiebre, dolor de cabeza, de todo, lo que ustedes ni se imaginan. Este año me puse, yo les cuento, me puse sin querer, porque me fui nomás a hacer una consulta sobre sobre un hecho en el hospital, en la parte de infectología, y la enfermera que estaba ahí, sentate ahí, me dice, yo pensé que me iba, baja tu camisa, saca tu brazo, ¿y qué va a hacer? Te voy a poner la influenza, pum, ya está ya. Y nada, no me pasó mucho. Ah, bueno. Y los otros años desastre me hacía. Es decir, que este año el tipo de vacuna que vino, a la que me sometieron, mi organismo fue muy tolerante. Bien, a eso se refiere. Entonces, la tolerancia inmunológica forma parte consustancial de la respuesta inmune e incluso conocemos sus características que pueden resumirse en 4 puntos. Especificidad frente a cada antígeno, que es de carácter duradero y que se induce en el proceso madurativo de los linfocitos. Hay tolerancia central, pero también hay tolerancia a nivel de los linfocitos periféricos, que se llama tolerancia periférica. Entonces todo esto lleva a evitar reacciones de autodestrucción del organismo por linfocitos autorreactivos, donde asienta, o sea, en el órgano donde se asienta de estos. Tanto los linfocitos T o B tienen mecanismo de tolerogenización. O sea que, como decir, entra un organismo, este me ofende, pero le voy a dejar pasar. Eso significa. Y ahora vamos a ver por la tolerancia del tipo T y del tipo B. Entonces, al poseer los linfocitos T capacidad de producir citocinas que actúan sobre una gran variabilidad de células, hace que la tolerogenización de esta célula sea esencialmente importante. Entonces, vamos a ver a nivel central cómo actúan los linfocitos T. A nivel central sería en el lugar donde se originan, que sería la médula ósea. Las células T se tolerogenizan en el timo, en donde consiguen madurar solo los linfocitos no autorreactivos. Este proceso se lleva a cabo en 2 fases, aparentemente contradictorios. La selección positiva de aquellos limocitos o futuros linfocitos cuyos receptores capaces de reconocer a las moléculas propias presentadas por la molécula de EMHC. Y la selección negativa, que consiste en la eliminación de las células T autorreactivas. Es decir, que en el timo, el proceso de elección de clones autorreactivos no puede ser exhaustivo, ya que se puede reducir dramáticamente el repertorio de los linfocitos T disponible para responder a los antígenos ajenos, por lo que se mantiene en circulación ciertos clones capaces de reconocer antígenos propios de los tejidos periféricos. Eso sería, fíjense un detalle muy importante que cuando hablamos de estos sistemas de elección y de los autos reactivos, un linfocito T, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos así bien. Si ustedes imagínense, por ejemplo, nace tu hijo, y es bebé, ahí recién nacido, y que te diga, hola papá, o hola mamá, no sé, ¿cuál sería tu impresión? Y que demasiado crack ya, profe. O sea que en términos vulgares eres cacapaiteta de leche. Esa es la realidad, ¿verdad? Porque como un recién nacido, uno que nació ahí, en la sala de parto, te dice, hola papá o hola mamá. Primero porque no tendría que tener la capacidad de hablar. Segundo, no tendría la capacidad de reconocerte porque nunca te vio.
¿verdad? O sea, ¿cómo sabe que vos sos el partero o la partera? ¿No? O sea, ¿entienden la idea, verdad? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, eso mismo es de eso estamos hablando. Cuando un linfocito T, naife, que recién nacido, por decirlo así, reconoce ya algunos antígenos, eso no es bueno. O sea, no es buena señal. Contrariamente a lo que nosotros creeríamos, ¿verdad? Ya empieza a reconocer, pero bueno, sería interesante, ¿verdad?, de que un niño después de 6 meses, por ejemplo, reconozca a su mamá, a su papá, sin hablar todavía, inclusive, ¿verdad? Pero que cuando le ve ya le hace sonrisita y toda esa historia, ¿verdad? Eso sería normal, pero al nacer no. Entonces, lo mismísimo le pasa a los linfocitos T en el timo. O sea, entonces, esos linfocitos sí o sí tienen que ser destruidos. ¿Por qué? Porque esos linfocitos significa que más adelante van a seguir reconociendo autoanticuerpos que van a provocar enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que sucede es que la mayoría son destruidos. Por eso que dice acá, la selección de clones autorreactivos no pueden ser exhaustivos ya que se puede reducir dramáticamente. Es decir, se destruye pero no a todos. Eso es lo que significa. Bien. Y eso a nivel central. A nivel, bueno, a nivel central era a nivel timo era a nivel central. Bueno, sería el reconocimiento del complejo HLA y en el timo sería otros antígenos que no debería reconocer y lo reconoce. Sería eso. Y el no reconocimiento, es decir, sabe que es un antígeno, pero que no reacciona contra eso. Eso sería la tolerancia. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Eso sería... Acá tenemos la célula presentadora de antígeno, acá tenemos el CD4, o sea, el TSD4. Acá sería, el péptido sería el antígeno propiamente dicho. Acá, si no hay ninguna señal, estos van a morir. Si hay una señal, va también a morir. Y si no hay ninguna señal de lisis, estos sí van a madurar. Y luego van a abandonar como células maduras, abandonan el timo y salen en circulación. Ven que estos son lo que no señal de sobrevivencia, muerte. Señal de lisis, o sea que es decir, ya reconoce algunos antígenos antes de que se le presente, por decirlo así. Y antes de madurar completamente. Entonces estos mueren. Y los que no reciben señal de lisis, estos sí van a sobrevivir. Esto sería una selección negativa y esto sería una selección positiva. Entre ellos pueden haber varios factores. Por ejemplo, por ignorancia clonal, anergia clonal. Todos saben lo que es un clon, ¿verdad? No hay problema con eso. Sí, profe, sabemos. Bueno, entonces no hay problema. Eh, Cuando hablamos de ignorancia clonal a linfocitos T, se entiende por el mecanismo por el cual los linfocitos T no detectan la presencia de células propias. Se incluye como una situación especial, pero que en realidad no corresponde a una situación de tolerancia, puesto que no se ha habido ningún elemento inductor. Es decir, ¿se acuerdan que le dije yo que tolerancia significa que se reconoce algo? O sea que yo, por ejemplo, soy ofensivo, por decirlo así de alguna manera.
se detecta que soy un pesado, pero me toleran. ¿Entienden? Sí, profe. Cuando no hay esa detección, no se puede hablar directamente de tolerancia. Si ustedes no saben que yo soy un pesado, bueno, entonces, ¿qué es lo que vas a tolerar? Bien, en este caso, se pone dentro de lo que se llamaría tolerancia por ignorancia. O sea que había sido ese profesor un pesado, había sido. Pero ya tarde, ¿no? Después de que te aplazó, ya te enteraste. Esto en el caso de que, por ejemplo, ocurran las barreras anatómicas interpuestas entre las células del organismo y los linfocitos T autorreactivos. Por ejemplo, los órganos privilegiados. Otro sería la anergia de clonos o T autorreactivos, y que se ha demostrado en algunos linfocitos circulantes autorreactivos no proliferan en respuesta a ciertos autoantígenos y se denomina anergia. ¿Se acuerdan lo que es sinergia, verdad? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. sinergia es cuando actúa en forma positiva. O sea, por ejemplo, si ustedes están empujando un coche, entonces, si todos empujan en el mismo sentido, bueno, eso se llama sinergia. Y anergia sería que alguien esté empujando en el sentido contrario. ¿Entienden la idea? Dos, tres están empujando el auto para mover y dos, el otro lado está empujando para que nadie mueva. Eso sería anergia. Bien. Y se cree este fenómeno que aparece como consecuencia de una activación incompleta de los linfocitos por falta de una segunda señal. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la activación de los linfocitos que necesitaban como mínimo dos señales para que sea completa? Y el que no se activa completamente, eso muere. Bueno, esto sería entonces anergia de clonos de T autorreactivos. O sea, empezaron a activarse, hubo la primera señal, pero la segunda ya no. Entonces ahí es donde se produce la anergia. Un caso especial de anergia es cuando la inhibición clonal ocurre después del momento en que la estimulación se pone en marcha y una serie de mecanismos reguladores que terminan por inhibir la proliferación del clon correspondiente. Entre estos mecanismos inhibidores, el más conocido es aquel en el que intervienen las moléculas de superficie de las células citotóxicas linfocíticas A4. También denominada CD152. Ello se debe a su mayor afinidad por el CD80, que es el ligando del CD28 y su acción. CD80, CD28. Bien. Bien. Eliminación de clonos autorreactivos. Se trata de la muerte de linfocitos mediante apoptosis, en la cual desaparecen ciertos clonos autorreactivos de elección clonal, con la cual ocurre generalmente en dos situaciones. Una, en la debida a estímulo insuficiente, que ya habíamos dicho, faltaba la segunda señal, entonces se elimina. La segunda posibilidad es por sobreestimulación de los linfocitos, tal como puede ocurrir en las fases finales de las respuestas inmunes frente a un patógeno, y los linfocitos adquieren la capacidad de sintetizar el FAS, que sería el factor de membrana de adhesión, que al unirse al ligando se desencadena un proceso de destrucción en estos linfocitos por apoptosis. Bueno, esto es lo que yo decía un poco también, esta segunda posibilidad. No sé si hablé acá, pero siempre sostuve
de que una sobredosis de vacunación puede haber una eliminación de clones autorreactivos. Es decir, no es que la vacuna por ser vacuna es inocuo y se puede poner a cualquier dosis y nada por o sea, se puede hacer en forma regular, por eso se hace en primera dosis, segunda dosis, tercera dosis y en algunos casos cuarta dosis. En algunos casos. Bien, pero eso no se puede hacer cada, por decir así, las primeras dos dosis no hay mucho drama en el tiempo, pero la tercera dosis ya sí es importante, la cuarta dosis es mucho más importante otra vez el tiempo, no es así nomás, porque si no puede ocurrir esta sobreestimulación y eso hace que se inhiba la activación y se mueran todos los linfocitos activados. Y es sencillo nomás. Profe, entonces, ¿cómo con 3 dosis nomás? ¿Cómo? Oye, ¿cómo con 3 dosis nomás entonces? No precisamente, porque fíjate nomás que si hacemos, por ejemplo, yo creo que esto va a ser así. Esto va a ser una, este, Influenza, profe. tipo de influenza. Muy bien. Cada año se hace una dosis, pero es cada año, no es que cada 2 meses ni 3 meses. Como hicieron el fracaso que casi tuvo Israel, por ejemplo, en cuanto a su vacunación. Casi le pasó este efecto, porque ellos, no sé si ustedes recordarán también, que en el mundo se estaba poniendo la segunda dosis, ellos ya estaban en la tercera dosis. Y casi después tuvieron un serio inconveniente en el sentido de que mm, iba a ocurrir la sobreestimulación. Pudieron controlar. No recuerdo cuál era el mecanismo de control que tuvieron, pero se dejaron, por ejemplo, de aplicar la cuarta dosis. Ellos creo, tengo entendido que no se aplicaron la cuarta dosis. Eh, Después, yo creo que nosotros, después de un año de la primera dosis, vamos a aplicarnos la cuarta. Sería la cuarta dosis. Ya. Yo no sé por qué ellos le llaman cuarta dosis al final, porque entonces tendríamos la 18ª dosis de la vacuna para la influenza. Porque, no sé, hace siglos que yo me aplico todos los años una dosis, pero nadie cuenta como por dosis. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Verdad? Sí, profe. Pero sin embargo, cuando se trata del COVID, es la cuarta dosis y después de un año se hace. Sería la dosis de refuerzo en todo caso, ¿verdad? En el mejor de los casos. Pero no sería la cuarta dosis. Entonces, el año 2023-22 sería la cuarta dosis, 23 la quinta dosis. En el año 2050 va a ser la no sé cuánta dosis. No sé cómo hacer. No creo que sea así el mecanismo. O sea, yo particularmente pienso de esa manera que no. Bien, tolerancia a linfocitos B. Adquieren funciones tolerogénicos, evitando producir anticuerpos contra los componentes propios. Sin embargo, como los linfocitos B requieren para su activación el apoyo de citocinas producidas por los linfocitos T, si ya los T son tolerogénicos, dificultan la acción de los B. En todo caso, la tolerancia B tampoco, tanto central como periférica, interviene de manera importante. ¿Se entiende esto, verdad? Es muy sencillo. ¿Eh? Si los T son tolerantes, los B automáticamente ya van a ser. ¿Por qué? Porque los T intervienen para la activación de los B. Entonces, evidentemente, ya no va a producir anticuerpos contra los antígenos propios. Eso sería Los linfocitos B, si en un proceso madurativo se encuentran con antígenos propios presentes en la médula ósea, mueren por apoptosis. Muy similar al de los linfocitos T. Esto ocurre de tal forma que los linfocitos B inmaduros que no reciben la señal alguna
no son los únicos que consiguen culminar el proceso de maduración. Es decir, no todos los antígenos propios del individuo pueden alcanzar la médula ósea. O sea que no son situaciones comunes, ¿verdad? Que el antígeno llega a la médula ósea. Bien. Eso. Afortunadamente esas células son controladas mediante mecanismos de inducción de tolerancia en los tejidos periféricos, evitando así las complicaciones tales como enfermedades autoinmunes. O sea que, conociendo el mecanismo de acción de los linfocitos B, está claro, ¿verdad?, cómo participan, ¿verdad?, produciendo anticuerpos. Y al no producir anticuerpos se vuelven tolerantes, así nomás es sencillo. Entre los linfocitos B circulantes, las células capaces de reconocer autoantígenos, afortunadamente el linfocito B autorreactivo en su mayoría no se activan por sí solos, ya que requieren de las citocinas provenientes de células T, que es lo que ya decíamos. O sea, si los linfocitos T son tolerantes, entonces también los B van a ser así. O sea, esa sería la forma en que se autorregulan en forma periférica. Y en la médula ósea a nivel central es porque, bueno, una es esta, los linfocitos T a nivel central no tienen la participación, generalmente. Estamos hablando de cuestiones normales, no estamos hablando de situaciones anormales. Cuando hay una histiocitosis, por ejemplo, a nivel central ya morimos, eso es otra historia. Vale. La alta frecuencia de linfocitos B autorreactivos se explica porque estos no sufren un proceso de selección negativa tan rigurosa como los T. Y de hecho se ha postulado la autorreactividad B de baja afinidad como una cuestión normal. Además, la generación de diversidad de receptores de los linfocitos incluye un mecanismo de hipermutación somática que actúa en el curso de la respuesta inmune, exponiendo de nuevo el repertorio que puede generar autoanticuerpos de alta afinidad. Sería una de las... Mecanismo de escape a la tolerancia. Sería una de las cuestiones muy interesantes también. A pesar de los múltiples mecanismos, tanto centrales como periféricos, encargados de inducir y mantener las tolerancias inmunológicas, en muchos casos fallan y en consecuencia dan lugar a enfermedades autoinmunes. Existen diversas circunstancias que explican este fenómeno de ruptura de la tolerancia. Por ejemplo, la imposibilidad de contacto de células inmunocompetentes con autoantígenos, que normalmente no son accesibles al sistema inmune, como ocurre, por ejemplo, en situaciones de daño tisular, ejemplo, postraumático o inflamatorio. Segundo, fuerte activación de linfocitos B anérgicos por linfocitos T autorreactivos. Y tercero, la activación masiva de linfocitos T o B como consecuencia de infecciones. La producción de superantígenos, mitógenos y toda esa historia. Serían ¿Cómo se induce la tolerancia? Una cuestión muy interesante también. Es necesario producir un estado de tolerancia para evitar específicamente la destrucción de ciertos tejidos en caso de enfermedades autoinmunes o para evitar el rechazo de órganos de trasplante. Entonces los efectos tolerogénicos relacionados con el forma de administrar el antígeno, cantidad de antígeno administrado, características físico-químicas del antígeno, tratamiento con interleucina tipo 2, bloqueo de moléculas de coestimulador. Serían de esta manera. Por ejemplo, es como inducir a una
a una, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Inmunosupresión. Eh, existen drogas, por ejemplo, que se utilizan para provocar una inmunosupresión. ¿Con qué fin? Y por ejemplo, si hay un trasplante para evitar el rechazo, si hay una enfermedad autoinmune para disminuir el efecto de la reacción o la falta de tolerancia que tiene este, ¿cómo se llama esto? El sistema inmune. Entonces, estaría por ahí, ¿verdad? Bien, ¿hay alguna pregunta que quieran hacerme? Por ejemplo, en Paraguay, ¿cuál es la picadura de serpiente más habitual? No te escuché, no te entendí mejor dicho. En Paraguay, ¿cuál sería, profe, la picadura de serpiente más habitual? O sea, ¿qué tipo de serpiente? Ah, estaba hablando así. Bien, el más común, bueno, resulta que hace un tiempo que no escuchamos, no tenemos, no tenemos picadura de serpiente muy importante. Pero históricamente el famoso yarará era el cuculele de la picadura de víbora. Profe, hacia acá, hacia el Chaco, hay abultados. Yarará. Ah, sí, Boichinita. boicini, boicini. El famoso boicini, que es eh, Serpiente cascabel. cascabeus, era el famoso cascabeus. Y, pero hoy en día, no, como el efecto no es muy importante, por decirlo así, hoy en día, porque tenemos los antiofídicos, sobre todo en los lugares claves. Acá en Asunción, por ejemplo, casi no tenemos, antiofídicos no tenemos. Entonces, es un poco, por decirlo así, eh, ¿Es relevante, profe? sí, de poca relevancia. Sin embargo, yo la única experiencia que tuve hace como 10 o 15 años atrás fue un caso de una niña que creo que ya les comenté, pero era un caso fortuito porque venía de Chacoí, que al final es el otro lado, pero la mamá no quiso reconocer que era picadura de víbora, sino ella eh, vino a manifestar que era una caída. eh, no sé cómo ella, no sé para qué dijo eso, no entiendo por qué quiso disimular. Y había sido que la nenita que habrá tenido 10 años, 8 o 10 años, ¿no? eh, movió unos ladrillos que estaban detrás de la casa y le picó en la rodilla la víbora. Casi perdió la pierna esa niña, porque se perdió demasiado mucho tiempo para, este, para diagnosticar de qué estábamos hablando. O sea, vino a las 2 de la tarde y yo entré a las 19 horas. Y ponerle que tardé media hora para hacer la batería de cosas para identificar de qué es lo que podía tratarse. Entonces, por ejemplo, ahí eh, se complicó, por decirlo así. Profe, ¿y todos los venenos actúan igual o no? No, hay algunos que ¿No? son neurotóxicos, algunos son hemolíticos, como el yarará, por ejemplo, son ambos, o sea, ambas situaciones.
Eh, es neurotóxico y hemolítico. Profe, entonces vos dijiste que el veneno detecta y se activa los complementos, o sea, coagula al Sí, excretar. es en el caso del veneno del cobra y el yarará. También el yarará, pero el cobra es el más conocido, por ejemplo. Ok, profe, gracias. No, no es que en todos los casos. ¿Sí? Dale, profe. Bien. Ahora voy a tratar de llamar la lista. ¿Por qué digo eso? Porque